y especialista en el pronóstico de venta de vehículos ligeros de América y IHS Markit. Él se encuentra a cargo actualmente de los pronósticos de venta de vehículos livianos automotrices para América, para todo el grupo automotriz de IHS Markit. Y justamente su principal responsabilidad es monitorear las tendencias de la industria y desarrollar el pronóstico de ventas de vehículos ligeros para el mercado de las Américas. Él coordina varias estrategias de planificación, de producto, factores políticos, el entorno económico, regional, y es un economista con varias maestrías y estudios de posgrado con especialidad en el ámbito de los negocios internacionales, el marketing. Y hemos tenido el placer de haber contado con Guido, al menos en 2 oportunidades acá. 2 fueron, ¿no? O más. 2 oportunidades. Una apenas. Lo que pasa es que le veo tan regularmente a Guido que pensé que eran más veces, pero al menos una vez nos ha acompañado acá en la ciudad de Quito para compartir su experiencia, su visión y los pronósticos del mercado internacional, del mercado regional de comercialización de vehículos nuevos en las Américas y también sus análisis para el caso del Ecuador. Puedo anticipar que es muy complejo hacer en estas circunstancias pronósticos, y así habíamos nosotros señalado hace algunos días cuando tuvimos una conferencia también para analizar el entorno económico y del mercado automotriz del país. Es muy arriesgado también hacerlo, pero podemos hacer algunos ejercicios, escenarios con la información que hasta el momento está disponible y que puede contribuir de una u otra manera también a la toma de decisiones por parte de las empresas. Guido, te damos la bienvenida y queremos especialmente agradecer tu presencia para poder compartir tu visión y la información que también tú dispones, el análisis que has podido realizar también en buena medida con parte de nuestro equipo en algunas reuniones preparatorias que tuvimos para este encuentro. Bienvenido y te cedo la palabra para que podamos arrancar. Por cierto, les pido que las preguntas que ustedes tengan puedan hacerlas a través del canal que está previsto en la propia plataforma de preguntas y respuestas. Nosotros vamos a irlas introduciendo en el camino de la charla de Guido. Bienvenidos todos, bienvenido y muchas gracias, Guido. Genaro, muy buenos días. Muchas gracias por tan gentil introducción. Agradezco mucho la oportunidad de poder estar con ustedes el día de hoy. Hemos tenido la oportunidad de compartir con algunos de ustedes. Para aquellos que no, nuevamente mi nombre es Guido Vildoso. Tengo responsabilidad de los pronósticos de ventas para las Américas en materia automotriz para IHS Markit. Encantado de poder compartir con ustedes. Agradezco mucho nuevamente esta oportunidad que nos presta la asociación, a quien consideramos un socio estratégico, con quien también compartimos información, como lo mencionaba Genaro. Y hago mención especial de agradecimiento a Genaro, a Carla y a Juan José, con quienes hemos coordinado el material que ustedes van a ver el día de hoy. Aguardo sea de su agrado. También estaré atento a cualquier pregunta que tengan y poder atender esas preocupaciones. IHS Markit tiene cobertura en muchas industrias diferentes. Nosotros comenzamos nuestro análisis, obviamente, desde un punto de vista macroeconómico, pero tenemos una presencia muy fuerte en mercados financieros, en la industria energética, sus derivados químicos y obviamente el mayor consumidor de petróleo en el mundo, que es la energía de transporte, dentro de la cual está la industria automotriz. Como parte de la familia tenemos a nombres que quizás ustedes han oído anteriormente. Tenemos a Carfax, tenemos a Polk, tenemos a Automotive Masterminds, que son todas partes de la unidad automotriz de IHS Markit. Con eso, dejarles saber de que hemos estado pasando mucho tiempo hablando con las diferentes asociaciones a nivel regional y también con las terminales, tratando de entender un poco y delinear el plan de ataque para este año.
El resumen que les he de dar comienza muy por arriba. He de comenzar en la parte macroeconómica y luego bajando un poco hacia el impacto global que va a sentir la industria desde los parámetros que estamos a punto de dialogar, luego pasar a hablar sobre las expectativas que tenemos para la región, dialogar un poco sobre lo que tenemos visualizado para Brasil y Argentina, que ya nos delinean un camino claro de cómo van a caminar, para nuevamente poder aterrizar en el tema macroeconómico del Ecuador y finalmente hablar sobre las perspectivas que tenemos para la industria automotriz. En este sentido, la lámina que ustedes tienen delante suyo refleja el índice de compras, el PMI, a nivel gerencial para el sector industrial. ¿Qué quiere decir esto? Estas son materias primas, servicios, etcétera, etcétera, que normalmente compran los grandes sectores industriales del mundo, y eso nos da una pauta de qué es lo que pueda venir desde un punto de vista de materia económica. Cualquier comportamiento que ustedes ven debajo del índice de 50 normalmente se traduce en una contracción. Ha habido mucha alusión a que el momento macroeconómico que estamos viviendo hoy en día es muy similar a la última crisis que tuvimos, que fue la crisis del 2008-2009. Sin embargo, si ustedes pueden ver esta lámina, podrán ver de que la caída es mucho más abismal que la que vivimos el 2009. Y también muy importante resaltar de que tenemos un colapso sincronizado prácticamente entre las diferentes regiones industrializadas del mundo, cosa que la anterior crisis no golpeó en la misma proporción a las diferentes economías industrializadas del mundo. En este caso, en particular, tuvimos la primera caída en el mes de febrero con China, que es la línea roja que ustedes ven delante suyo. La segunda en el mes de marzo, que es la línea verde, que es el caso de la Unión Europea. Y la última, que va a medio camino de caída, que es la azul, que representa Estados Unidos el mes de marzo. No he podido actualizar esta lámina porque no tengo el indicador global todavía para el mes de abril, pero las cifras para este mes de abril son mucho más alarmantes. Unión Europea ha bajado un índice de 13, Estados Unidos ha bajado un índice de 27 y China finalmente está en un proceso de normalización, quiere decir que por lo menos ya no contrae más al estar sobre una tasa de 52. Entonces, este es uno de los parámetros que estamos tomando en cuenta, donde prácticamente tenemos una paralización total durante el segundo trimestre del año. Muy relevante para las Américas es obviamente el comportamiento de materias primas. Acá solamente resaltar de que ya entrábamos en un periodo de desaceleración en los precios de las materias primas previa a esta caída, y podrán ver ustedes de que solamente se aceleró a comienzos del 2020 conforme tuvimos el contagio de COVID-19 en los diferentes continentes. Hablar un poco del tema de materia petrolera, que es muy relevante para el caso del Ecuador. Tenemos contemplado de que el precio del Brent, el barril Brent, va a llegar a un promedio de 10 a 12 dólares a lo largo de los meses de mayo y junio. Y con una muy pequeña recuperación para la segunda mitad de este año, que prácticamente nos deja en un parámetro de 26 a 28 dólares para el 2020 y un 36 a 38 dólares para el 2021. Lo positivo, y todavía lo seguimos digiriendo, pero tenemos entendido de que hay muchos pozos shale, cabe decir no convencional, de que probablemente vayan a quebrar, sobre todo en Estados Unidos, donde se pagó a los diferentes, la industria petrolera pagaba para remover el petróleo de los pozos a partir del 20 de mayo, porque prácticamente ya no hay capacidad de almacenaje, y puede ser que eso permita esta situación de que estas empresas quiebren al no generar margen de ganancia, y que eso permita que a menor oferta
sumando el recorte que hay por parte del OPEC, que ha sido anunciado hasta el primer trimestre del 2022, puede ser de que el 2030 sea el 2020 sea un poco más favorable con un promedio de $30 el barril. Entonces, aguardemos que ese sea el caso, porque obviamente sería un alivio para el Ecuador, que es petrodependiente en el tema de exportaciones. Hablar un poco de inflación, que ahí sí nos preocupa un poco la inyección de tanto dinero. Obviamente ustedes están dolarizados y están en un proceso o han vivido un periodo en el cual el tema inflacionario no ha presionado mucho. Sin embargo, el resto de la región vive un proceso de devaluación porque hay una corrida hacia el dólar, lo cual hace que las diferentes monedas de América Latina sean menos atractivas. Y eso vaya a traducirse en un índice inflacionario un poco más elevado durante la segunda mitad del año. Cabe recalcar de que en el caso de las Américas continuaremos con algunas de las tasas más elevadas en inflación en el continente, en el mundo, comparado a algunas de las otras regiones. Solamente el África del Sahara está alineada con lo que nosotros vivimos en la región, y importante resaltar de que la lámina que ustedes tienen delante suyo no refleja las tasas de inflación para Venezuela, que lleva ya algunos años en no reportar muchos datos económicos de manera abierta. En el tema de las tasas de interés y puntos referenciales muy importantes, hemos visto de que los bancos centrales del mundo se asustaron un poco cuando tuvimos el contagio y el cierre de Europa a lo largo del 10 al 20 de marzo. Y prácticamente todos bajaron sus tasas de referencia entre 0 a 0.25. Y anticipamos de que esto se mantenga por lo menos hasta mediados del 2021, si no más, tomando en cuenta la magnitud del reto macroeconómico que tenemos por delante. Ustedes dirán, ¿y cómo va el tema de naciones en vías de desarrollo? También están reduciendo sus tasas referenciales. La más notoria, obviamente, la del Selic en Brasil, que es necesario para prácticamente poder estimular el aparato económico, y que de cierta manera en el caso del Ecuador está limitada, y lo hablaremos por qué posteriormente. Un poco, y volviendo al tema anterior, la fortaleza del dólar que permanece a lo largo del próximo año, prácticamente tomando en cuenta esta fuga de capitales del mundo hacia Estados Unidos, que históricamente ha sido un punto de seguridad cuando se refiere a mercados financieros y bursátiles. Quisiera entrar un poco a hablar sobre la base médica que hemos tomado para incorporar las proyecciones macroeconómicas que ustedes tienen delante suyo. Creo que es importante comenzar por ahí para que ustedes puedan entender un poco de cómo desarrollamos nosotros estos números. Lo que hicimos fue de que nuestro equipo de ciencias médicas contrató a un servicio externo de consultores en epidemias para que nos pudiera delinear un poco el parámetro tanto de contagio a nivel mundial, entender las diferentes regiones, cuánto demoraríamos en salir de esta parálisis médica y cuáles son los próximos pasos a seguir a lo largo de este periodo. Entonces, la base de todo esto contempla de que prácticamente tenemos un pico de contagio en el hemisferio norte, cabe decir Europa y Estados Unidos, que tiene un pico en el mes de mayo. Ese es punto número uno sobre el parámetro que estamos utilizando para algunas de estas cifras. Punto número dos, contempla de que prácticamente no veríamos una apertura razonable, un proceso de estabilización en el tema de industria, cabe decir manufactura, hasta el mes de julio o agosto, porque obviamente el tema que lleguemos a pico no quiere decir de que el índice de contagio sea bajo, sino que es más bien en la temporada en la cual vamos a vivir la mayor cantidad de contagios día a día. Entonces,
esa alusión a cuándo estaríamos reanudando el tema de industria y el tema de manufactura, que contribuye de cierta manera a aquella perspectiva que ustedes ven al precio de barril de petróleo de 10 a 12 dólares Brent, y puede ser que sea un poco más alto que el día de hoy, creo que estamos cerca de 20, pero contribuye a esa desaceleración económica, contribuye a parte de ese delineamiento que tenemos para Brent, porque no vemos una normalización hasta el mes de agosto, y normalizaciones de que se pueda operar por lo menos en 1 a 2 turnos en las mayores regiones industriales del mundo. Una reanudación de viajes comerciales, quiere decir ustedes viajando a China o a Japón, a hablar con las diferentes terminales a las cuales representan, probablemente hasta el último trimestre del año, entre octubre y noviembre. Y prácticamente una normalización de todo lo que es viajes de recreo, para aquellos de ustedes que les gusta vacacionar afuera del Ecuador. No estaremos viendo un proceso de normalización probablemente hasta el segundo trimestre del próximo año. Componentes importantes: no vemos una segunda ola masiva de contagio como la que acabamos de vivir en este momento. También consideramos de que no acontece esto porque estaremos viendo un delineamiento de un tratamiento médico, no vacuna, pero tratamiento médico a lo largo de los próximos meses, lo cual nos permita de que futuras olas, ya sea la segunda, la tercera o la cuarta, sean focalizadas y localizadas, lo cual es muy diferente a lo que estamos viviendo en este momento, que tenemos prácticamente contagio a nivel país y nos obliga a tener que cerrar el país entero, y obviamente eso tiene secuelas dentro del aparato macroeconómico. Entonces, no vemos una segunda ola de contagio en la misma magnitud que la que vemos en este momento, porque ciertamente les puedo decir, si eso aconteciera, los números que ven delante suyo serían mucho más radicales. Probablemente estaríamos bordeando el 4 a 5% en caída del Producto Interno Bruto Mundial para este año. Y tercer punto, muy importante, no tendríamos una vacuna hasta la segunda mitad del 2021, con lo cual no estaríamos entrando en un proceso de normalización económica hasta el 2022, cosa que hablar de volver a cifras similares a las del 2019, probablemente muy difícil antes de el 2023-2025. Entonces, esa es la parte médica que hemos traducido a la parte de comportamiento macroeconómico, para que ustedes puedan entender un poco más del por qué tenemos los parámetros que tenemos delineados en este sentido. Dirán, bueno, quedó claro lo del 2020, ¿por qué ese repunte tan fuerte, 4% de crecimiento en el PIB a nivel mundial para el 2021? Y esto obedece a los paquetes de estímulo fiscal que prácticamente vamos a estar viendo en materia global. Esto obviamente es muy diferente a lo que probablemente se pueda conseguir en el Ecuador, donde el tema de apoyo fiscal va a ser muy pequeño, tomando en cuenta el nivel de deuda que tiene Ecuador en este momento, la deuda acumulada, tomando en cuenta también el proceso de renegociación de deuda que se está llevando adelante en el Ecuador en este momento. Y entonces, si bien lo vamos a ver en gran parte de las economías industrializadas del mundo, y en casos selectos en América Latina, como ser el caso de Perú, Perú tiene un paquete de estímulo fiscal del 12%, en el caso de Brasil, bordeaba inicialmente el 4%, cuando entró ya al Congreso a ser debatido, bordeaba el 6%, y actualmente probablemente cabe cerca del 8%. Entonces, estos son los parámetros de estímulo fiscal que prácticamente tenemos delineado dentro de esta proyección, y lo cual permite de que podamos tener por lo menos una reanudación de materia económica en las naciones industrializadas, y eso permita de que el precio de barril de petróleo pueda llegar a ese 36, 38 que estamos delineando como escenario base para el 2021, que obviamente también contempla el cierre de OPEC prácticamente, o esta restricción de producción en materia de OPEC hasta el primer trimestre del 2022. Entonces, son algunos de los parámetros importantes que tenemos que tomar en cuenta en cómo nos impacta a nivel Ecuador el ámbito global. Ahora, hablemos un poco sobre el impacto que pueda acontecer en materia de ventas de carros
estos parámetros macroeconómicos. Y importante resaltar de que la línea verde que ustedes ven es nuestro pronóstico al mes de enero, y la línea azul, por así decirlo, azul verduzca, es la línea que representa la proyección que ya teníamos para el mes de abril. Prácticamente cerramos el año pasado con 88, 89 millones de unidades y anticipamos de que este año estemos caminando sobre una línea de 70 millones de unidades. ¿Por qué es esto relevante? En parte porque la caída en ventas automotrices va a estar muy alineada con la caída que estamos viendo en el aparato macroeconómico. Tenemos un colapso prácticamente en el segundo trimestre del año a nivel mundial, desde un punto de vista macro. Y en el caso de América Latina, la mayor parte de los países, ustedes fueron uno de los primeros, entre el 15 al 20 de abril prácticamente tuvimos un cierre en materia de frontera. Entonces, Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia y la Argentina prácticamente están totalmente paralizados al día de hoy. Vamos a ver un pequeño proceso de reapertura en algunos de estos países. Otros no, van a esperar un poco más hasta el día 10 o 15 de mayo, pero también contribuye a parte de la caída que ustedes ven delante suyo. Similitudes nuevamente con el 2008-2009, la crisis en ese entonces solamente reflejó una caída del 8%, muy diferente a la caída que tenemos actualmente. Y también tomar en cuenta de que en charlas que he tenido con algunos de ustedes, me decían, bueno, ¿y qué oportunidades tengo de que yo vaya a Toyota, yo vaya a Volkswagen, yo vaya a General Motors a pedirles que me apoyen un poco con mi operación? Porque en la mayoría, y esto es un sondeo personal que he realizado, en la mayoría de los casos de los concesionarios en Latinoamérica, la liquidez es de aproximadamente 45 a 60 días y ya en muchos casos ya hemos sobrepasado los 30 días de estar cerrados a causa de estas cuarentenas. Y entonces, obviamente había un deseo de poder acercarse a las terminales para poder conseguir un poco de dinero y poder generar liquidez en ese sentido. Las probabilidades es que ellos tienen, o en un contexto global, las terminales tienen un punto de quiebre entre 80 y 83 millones de unidades para este año, lo cual quiere decir que casi todas o todas van a perder bastante dinero a lo largo de este año a causa de esta caída tan abismal que vamos a tener el segundo trimestre, con lo cual veo un poco difícil a la apertura que ellos vayan a tener para poderlos apoyar en este momento, porque les puedo decir, trabajando con muchos de ellos y donde nos estamos reuniendo semanalmente para evaluar el comportamiento del mercado, el cierre de plantas, cuantificar inventarios, las preocupaciones de ellos están sobre todo en sobrevivir y en liquidez en este momento. Hablando un poco sobre el delineamiento del comportamiento que hemos tenido, o anticipamos tener para este 2020 en ventas mensuales, y podrán ver ustedes de que esta lámina prácticamente refleja nuestro pronóstico de abril relativo al mes de enero, y este pronóstico de abril prácticamente contempla para muchos de estos mercados datos fidedignos hasta el mes de marzo. Con lo cual podrán ver ustedes de que en el caso de China tuvimos una caída de aproximadamente un 80% relativo al pronóstico del mes de enero. Prácticamente al segundo mes, la China tenía una caída de aproximadamente 50-60%, quiere decir el mes de marzo, y hay muchas preguntas sobre cómo va a cerrar el mes de abril. Sobre esta materia y ya sobre datos de año sobre año, y hablando sobre diferentes mercados en el espectro global, en el caso de la China, estamos viendo de que el primer mes, y esto depende sobre si están hablando sobre lo que es ventas a concesionarios, que es mayoreo, o el tema de emplacamientos, las cifras varían un poco entre 78 y 85%. Pero bueno, puntos más, puntos menos, sabemos de que el mes de febrero las ventas en China se contrajeron un 80%. El segundo mes, en promedio, las ventas también se contrajeron un 50%, y basado en las ventas que teníamos en China a la segunda semana de abril, o los emplacamientos que teníamos en la China a la segunda semana de abril, probablemente cerremos entre 0 a menos 10%. Esto tomando en cuenta que la ventaja que tiene China es de que tiene, sobre todo en el caso de Beijing y Shanghai, una lista de espera
para poder emitir placas por la cantidad de polución que tenían estas dos ciudades, y entonces hay una lista de espera en algunos casos hasta 2 años. Entonces tenían algunos recursos sobre los cuales recurrir y obviamente se hizo una extensión sobre el estímulo de incentivo para la compra de vehículos eléctricos, que eso también está permitiendo cierta nivelación de la demanda que ellos tienen. Si pasamos a hablar un poco sobre Europa, Europa prácticamente se contrajo un 70% este mes de marzo, y esto es toda Europa, porque si hablamos en casos en particular como Italia, que está totalmente cerrada en este momento y al día de hoy solamente se emplacan 60 vehículos diarios, que es un 95% de caída año sobre año, y la mayoría de ellas son ambulancias, nos define un poco el parámetro que se vive en Italia, España y Francia, que es muy similar a la cuarentena que vivimos nosotros en este momento. En el caso de Estados Unidos y Canadá, donde la cuarentena ha sido menos radical y es solamente una sugerencia el quedarse en casa y prácticamente no hay una obligación masiva o no hay una militarización como la que vivimos en muchos casos o las fuerzas del orden en el caso de América Latina, ahí estamos viendo de que las ventas para este mes para el mes de abril vayan a caer entre un 55 a 60%. Entonces son los diferentes comportamientos que tenemos. Les podemos decir de que dentro de esta proyección las caídas más radicales las tenemos para América Latina, tomando en cuenta justamente de que es acá, en esta parte del mundo, donde hemos visto las cuarentenas más serias conforme vamos dando la vuelta al mundo. Anticipamos una pequeña recuperación probablemente similar a lo que pasa con China, entre menos 60, menos 50% al segundo o al tercer mes de recuperación, y con un comportamiento consistente hacia los últimos meses del año, cabe decir la segunda mitad del año, donde estarían estos mercados corriendo en promedio un 10 a 20% debajo de las cifras del 2019. Entonces, es más o menos el panorama global para que puedan ver ustedes qué es lo que pasa en diferentes mercados y utilizar quizás algo de eso como punto de referencia. En cuanto a la región como tal, y estos son valores porcentuales, creemos de que la industria en términos generales posiblemente caiga un 28 o un 30%. En Sudamérica, no incluye México, pero en Sudamérica un 28-30%. Tenemos contemplado de que en el caso de Brasil probablemente camine sobre una línea del 30%, en el caso de la Argentina un 40-45%, y el caso del Ecuador un poco más severo, tomando en cuenta el comportamiento del precio del barril de petróleo, y es acá donde quiero agradecer el tiempo que nos prestó Genaro y también Juan José para poder trabajar un poco en el delineamiento de este pronóstico, que lo hicimos prácticamente en conjunto, ¿no? Ha sido un trabajo maravilloso que hicimos y por parte nuestra les agradezco mucho porque ciertamente al haberlo compartido con ya algunas de las terminales en América Latina, ellos aprecian esta transparencia de los datos y poder tener esta información directa que no necesariamente refleja todos los datos macroeconómicos que obviamente está presentando el gobierno en este momento. Entonces, esta es más o menos la proyección, y vamos a entrar a números específicos referente al Ecuador de acá a poco, seguido por obviamente un repunte bastante fuerte a lo largo del próximo año, conforme por lo menos tengamos un segundo trimestre de normalización y no tengamos las caídas del 90% que estamos viviendo, 90% más que estamos viviendo en su mayoría al día de hoy. Hablemos un poco sobre Brasil, y quiero hablar y tocar un poco sobre lo que estamos viendo en Brasil y en la Argentina antes de hablar sobre lo que veremos en el Ecuador. En el caso de Brasil, importante resaltar de que con la postura del presidente Bolsonaro, que está un poco alineado a lo que vemos en Estados Unidos, que es prioridad número uno, proteger la materia económica. Vemos de que las ventas de este mes de abril probablemente solamente caigan un 75%. Entonces, en la mayoría de los casos todavía estamos viendo ventas en Brasil, y esto es muy diferente. Yo creo que es la única nación que lo está haciendo a nivel sudamericano. No tengo conocimiento de los datos de Chile, que tiene una política similar, pero nos sorprende de que estén entrando muy por encima de donde hubo el shock inicial, que en Brasil sí hubo un shock bastante fuerte
tan pronto se aceleró la curva la última semana de marzo, llegamos a tener patentamientos diarios que habían caído hasta un 96%. Pero este mes, por lo menos, menos 75, seguido del próximo mes probablemente de una caída del 80 al 85%. Y como podrán ver ustedes, una recuperación en la segunda mitad del año, pero donde la cifra anualizada para el tercer trimestre y el cuarto trimestre está por debajo de la cifra anualizada que tuvimos para todo el 2019, con una recuperación muy lenta a lo largo del 2021. Parámetro 1. Parámetro 2, en el caso de la Argentina, y acá les pido un poco de disculpas porque obviamente la cifra de abril técnicamente debería ser 0, pero si yo le pongo 0 a nuestro sistema se enloquece y bueno, en todo caso el sistema nos indica una caída, o bueno, el mercado nos indica una caída del 100%, nosotros tenemos un menos 98 relativo al año pasado y con una recuperación un poco más lenta. Un proceso quizás de normalización. Aguardamos ver algo de ventas en la segunda mitad del mes de mayo y eso pueda transferirse a una caída de más o menos un menos 90% año sobre año, con un ciclo de estabilización que todavía quedaría por debajo de algunos de los peores meses del año pasado, y eso nos dejaría con un menos 15 a un menos 20 relativo al 2019. Un 2021 algo mejor que el 2020 porque tiene un segundo trimestre, pero prácticamente plano comparado a lo que tuvimos el 2020. Ustedes dirán, ¿por qué el primer trimestre es más fuerte que el resto del año? Porque normalmente la mayor parte de las ventas en la Argentina se realizan en el mes de enero. Entonces, por eso es que normalmente es un mes que históricamente presenta algo más de fortaleza que lo que salda del año. Bueno, tenemos dos parámetros. Hablando con Genaro me decía, quizás nosotros estemos más alineados al caso de la Argentina, tomando en cuenta de que no tenemos acceso a deuda en este momento. Es más, estamos tratando de reprogramar nuestra deuda. Nuestras exportaciones van a estar muy golpeadas y entonces es ahí donde quizás tengamos un parámetro más próximo en vez de estar hablando un poco sobre las líneas de proyección que tenemos para el resto de la región donde algunas de estas naciones tienen algunas alternativas. Hablemos un poco sobre el planeamiento que tenemos para el Ecuador en cuanto a PIB, una caída de un 5 a 6% para este año. Tema inflacionario muy controlado, porque obviamente el golpe de una caída del 5% es muy fuerte y sigue acelerando un poco conforme se vaya restaurando el aparato económico a lo largo del próximo año y de ahí en adelante. Cambio de moneda cero, obviamente, porque ustedes ya están dolarizados y con una cuenta corriente que prácticamente se va a ir disminuyendo a causa de las medidas que el presidente Lenín Moreno ha estado tomando a lo largo de estos últimos años. Quiero resaltar de que si agarramos una lámina similar que es balanza comercial, ya el Ecuador, por lo menos en los datos que presentó el Banco Mundial, ya había presentado una tendencia positiva para el 2019. Con lo cual, para algunos de ustedes que me dicen o se rascan un poco la cabeza y me dicen, me parece que tu menos 5 es muy benigno, prácticamente contempla ese tema de que por lo menos ya tenemos estabilidad en tema de balanza comercial, no corriente, pero comercial. Entonces, uno de los puntos importantes que hemos tomado en cuenta para esto. Si traducimos parte de eso más el trabajo que realizamos con la asociación, con AYADE, tanto con Genaro como con Juan José, hablemos un poco sobre el perfil que tenemos para este año. Prácticamente anticipamos una caída de un 45%, que nos deja sobre una línea de prácticamente 75,000 unidades. Y acá no les puedo explicar totalmente por qué no está tan clara la gráfica. A ver, déjenme pasar acá, que esto prácticamente delinea mejor el escenario, pero bueno, debería de presentar 70,000 unidades más o menos para este año. Eso refleja prácticamente las 0 unidades que vamos a vender en este mes de abril, con un ligero repunte gradual que va aconteciendo a lo largo del saldo del 2020.
Eso nos deja sobre las 70,000 unidades y asumiendo de que nuestra caída año sobre año comparado al 2019 vaya disminuyendo conforme vaya progresando el año. Sin embargo, esta caída prácticamente contempla de que la ventana que tenemos para la segunda mitad del año es una caída de entre un 20 y un 30%, porque obviamente nos va a golpear el tema del dólar. La línea amarilla prácticamente presenta la proyección que tenemos para el 2021, que son aproximadamente 90,000 unidades, 90,000, 95,000 unidades. Entonces, sí, mucho mejor que este año, pero comparado al 19 y al 18, muy por debajo. Y esto alineado a este modelo que nosotros tenemos, que incluye dos simulaciones, que son las simulaciones que seguimos para el caso de el Ecuador, que contemplan prácticamente tanto cuenta corriente como balanza comercial en conjunto con el Producto Interno Bruto, más el crecimiento que hay de población. Podrán ver ustedes de que esta simulación ha estado muy cerca de los datos verídicos que acontecen en el Ecuador, que son representados por la línea verde. Y donde nos demuestran de que quizás nuestras ventas del año 18 y 19 han estado algo por encima de la realidad de mercado, que seguramente debió haber estado bordeando las 105,000 unidades. Esto, obviamente, porque teníamos la apertura al TLC con la Unión Europea y eso ha permitido de que la reducción de aranceles permita un mayor flujo o venta de vehículos. Ahora, el riesgo de haber vendido un poco más ahora se traduce en que obviamente con la incertidumbre que tenemos, con el panorama macroeconómico que tenemos, para esta segunda mitad del año muchos consumidores se queden sentados en casa. Y entonces es ahí donde es muy importante de que ustedes tomen la iniciativa de ser muy dinámicos, trabajar sobre todo el departamento de mantenimiento, servicio, para poder seguir manteniendo ese flujo de liquidez, porque obviamente vender mitad de lo que se estaba vendiendo el año pasado son cifras muy duras y obviamente van a poner bastante presión sobre la capacidad de canales de venta que tenemos en este momento. Entonces, son algunas de las delineaciones que tenemos. Vamos a ver, obviamente, cómo se realiza esta apertura al tema de materia económica, que creo ya se está por hacer para este mes de mayo, ver cuál es el grado de operación que les van a permitir a ustedes y los flujos de volúmenes que estamos viendo o estaremos viendo en lo que salda de la segunda mitad del año. Como mencionaba, una caída del 5,5%, una proyección prácticamente de no volver a las cifras de 110,000 o 120,000 unidades hasta el 2023, 2025, con lo cual estaríamos por debajo de las 130 que prácticamente hemos vendido a lo largo de estos últimos 2 años. Con eso, les agradezco un poco su tiempo y les pido disculpas por esta lámina que yo estaba seguro, la actualicé esta mañana y como podrán ver ustedes, acá refleja las cifras actualizadas de caída del 44%, el 31% de crecimiento, pero les puedo decir de que estas cifras que tengo acá presentes, por algún extraño motivo, no están reflejando el último pronóstico que tenemos, pero cuando comparta esta presentación con ustedes posteriormente, la actualizaré y me aseguraré de que los datos estén totalmente alineados. Referente a la apertura de materia económica que ha sugerido la Organización Mundial de la Salud, es una apertura prácticamente al sector de manufactura y construcción, cabe decir solamente el 30% del aparato macroeconómico, seguida 30 días más tarde por una apertura extensiva a otros sectores de la industria que no necesariamente contemplan el tema de restaurantes, etcétera, etcétera, que es un 50% de la apertura del aparato económico, para finalmente 6 meses más tarde poder llegar a un 90 o 100% de la apertura macroeconómica. Entonces, con eso, muchas gracias y acá quisiera realizar una apertura para poder atender cualquier
cualquier pregunta que tuvieran. Genaro, no sé si tú quieres realizar las preguntas o si directamente las respondo yo en este sentido. Sí, Guido, muchísimas gracias por el panorama que nos presentas, la visión tanto desde la perspectiva económica global, regional y local. Hace unos minutos concluimos una reunión con un reconocido economista acá en el Ecuador, Abelardo Pachano, y él nos daba unas cifras que, bueno, pueden sonar sorprendentes. Ya habíamos escuchado de parte de una autoridad gubernamental hace unos días algo similar, 2 dígitos para el decrecimiento económico del Ecuador durante el 2019. Abelardo Pachano, en esta conferencia de hace unos minutos, de acuerdo con los análisis que ha hecho, considera que el Ecuador podría estar en niveles del 10% de decrecimiento de la economía ecuatoriana para este año, y que no nos sorprendan los cambios que pueden ocurrir también de registros de información. Hace un par de días también se movieron de la noche a la mañana, de un día para el otro, 2.000 millones de dólares en déficit de un registro de hace un par de años y otros 2.000 más de hace 2 años más. Entonces, también aquí las cifras evolucionan a pesar de que son de años pasados. Entonces, bien, el gobierno actual puede terminar en un 6%, que es lo que se está evaluando al momento de hoy, pero el siguiente gobierno puede decir que la verdad no fue 6%, sino 8 o 9%. Más allá de esa cifra y de otras que hoy tenemos, el Ecuador tiene unas necesidades de financiamiento de 10.000 millones de dólares y el Ministerio de Economía y Finanzas prevé 8.000 millones de dólares, o sea, un 8%, mejor dicho, son casi 8.500, 8.900 millones, un 8% del PIB de déficit fiscal para este año, algo más de 10.800 millones de dólares de necesidades de financiamiento. Financiamiento que vamos a tener algo, en la medida en que no rompamos las relaciones con los organismos multilaterales, va a llegar algo, pero muy de lejos de lo que necesitamos en el país. Además, debíamos sumar, y de hecho cuando tuvimos las conversaciones previas a esta reunión, pues no contábamos con información nueva, que va evolucionando todos los días en el país y en general. El anuncio y el pedido que hace, por ejemplo, una de las ciudades más importantes, que en términos de volumen de ventas representa alrededor del 38% lo que se matricula acá en Quito, en Pichincha. El alcalde señaló que hasta el 31 de mayo incluido es su visión de cierre total de actividades. Y ese pedido lo hizo al Comité de Operaciones Especiales Nacional. El Comité de Operaciones y el Gobierno Nacional ha señalado que, bueno, el proceso de reapertura va a tener que ser también decidido por las autoridades locales. En buena medida la responsabilidad también pasa acá. ¿Qué va a pasar este mes sobre la reapertura? El mes de mayo me refiero, porque el mes de abril debiéramos registrar 0, porque hasta el momento, hasta el día de hoy, de hecho, no se están registrando matriculaciones del mes de abril, de ventas realizadas durante el mes de abril e incluso matriculaciones de ventas posteriores al 17 de marzo. Está todavía eso, al menos en Quito y en Guayaquil, no está abierto, pues más allá de las gestiones que se están haciendo desde la asociación, la realidad es esa el día de hoy. Consecuentemente, esas 2.000 unidades vendidas que se van a vender en el mes de mayo ya pueden ser bastante ambiciosas. Y las de marzo, que las registramos también como asociación, uno podría poner al menos un interrogante, porque se pudo haber hecho una venta, pero desde el momento en que no se pudo matricular el vehículo, es posible que haya muchos retractos de esa venta. Entonces ya el valor registrado o reportado en el mes de marzo puede ser más bajo o que finalmente aparezcan esos datos en los meses subsiguientes, cuando ya se abra realmente la matriculación vehicular.
Entonces, aquí hay algunos componentes que, bueno, van evolucionando, la verdad, día a día, y por eso para nosotros somos conscientes de que hacer pronósticos en estas circunstancias es muy complejo porque no está claro el proceso de reapertura, el comportamiento que va a tener el consumidor, el cliente, sea de vehículos livianos o sea de peor aún de vehículos comerciales, que ahí tenemos incluso un espacio de mayor apertura en este momento también. Se siente fuertemente la. Quiero hacer notar que las cifras podrían incluso continuar hacia la baja, profundizarse hacia la baja. Y esta reflexión, al menos para lo que va del año 2019, va a ser muy, muy lento, y recién empezaremos a sentir algo el segundo semestre de este año, porque lo debemos considerar que prácticamente está cerrado, cerrado por ley o cerrado porque los propios consumidores todavía no van a estar en condiciones de salir a pensar en la adquisición de un vehículo. Ese es un punto muy válido, Genaro, en temas de la oscilación que podríamos tener. Y hablando sobre parámetros en particular, yo creo que Antonio Filosa, que es el COO de FCA, ha sido el más abierto en esto, y ha comentado de que América Latina está expuesta a una caída de hasta un 60% en volúmenes relativo al año pasado, tomando en cuenta la magnitud de la economía informal, tomando en cuenta la falta de capacidad hospitalaria que existe, etcétera, etcétera. Y es uno de los puntos que ciertamente estamos siguiendo. Estamos tratando de hacerlo de manera sistemática, pero al mismo tiempo, es como tú mencionas, todo está en flujo en este momento. Vuelvo a la lámina del comienzo, donde tenemos un colapso sincronizado de todo lo que es materia industrial en el tema global en este momento. Y si nos está costando ahí, donde tenemos tanta transparencia de datos, obviamente va a ser pesado en el tema de el resto de América Latina, donde, como tú mencionas, los gobiernos no han sido necesariamente abiertos en la magnitud de los problemas fiscales que estamos acarreando de gestiones anteriores, ¿no? Muy bien. Luis Vaca de Toyota del Ecuador nos ha pedido la palabra. Por favor, le damos la palabra a Luis. Ahí, ¿me oyen? Sí, Ahora Luis. sí, Luis, buenos días. Hola, 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 Guido, a los tiempos. Más bien, muchas gracias por la presentación. Gracias, Genaro, por la iniciativa. Y si los datos no son muy alentadores, estamos medio claros. Yo tenía solo dos preocupaciones. Tú mencionaste que para hacer las proyecciones tomaste cuenta corriente, balanza comercial, GDP y crecimiento de la población. Claro, nosotros tenemos, el más importante para nosotros, que también mencionaste, pero no sé si existen los parámetros de cálculo del precio del petróleo. Entonces, esa es la primera pregunta, si realmente tomamos en cuenta. Y la otra, le dieron un peso, porque claro, en cada país el tema del COVID ha pegado diferente. Si en estos nuevos cálculos para este año, para el próximo, ¿le dieron algún peso lo del COVID o ya estaba incluido en los otros datos? Esa es la una. Y la segunda, de una vez, dale, después te hago la otra. Perfecto. Excelentes puntos, Luis. Gusto de saludarte a través de este medio el día de hoy. El tema de costo de barril de petróleo está incluido tanto dentro del Producto Interno Bruto como balanza comercial. Entonces ya es parte de las exportaciones. La única diferencia es que nosotros lo vemos en valor de dólares absolutos para poder tener una relación a los volúmenes de venta que tenemos. Parte de la proyección que ustedes ven, porque en honor a la verdad, si agarramos el modelo sin el impacto COVID, es probable de que bordemos entre 80,000 a 90,000 unidades, ¿sí? Solamente viendo una balanza comercial, pero eso reflejaría una balanza comercial de aproximadamente $1,000 millones para este año. Quiere decir de que cargaríamos la cifra del año pasado,
que, como bien lo menciona Genaro, es poco probable a estas alturas del partido. También refleja, obviamente, una paralización total durante el segundo trimestre del año, que ese fue el elemento externo que aplicamos para bajar ese pronóstico de 80,000 a 90,000 unidades hacia 70,000 o 65,000 unidades. Entonces, el impacto COVID está, el impacto de petróleo está, pero quiero resaltar también, justamente salgo de una llamada que tenemos de nuestro equipo global de pronósticos y donde estamos viendo de que el cierre de pozos independientes de shale oil en Estados Unidos, sobre todo, va a ser significativo. Y eso va a disminuir de manera exponencial la oferta de petróleo que vamos a tener hacia el tercer y cuarto trimestre del año, con lo cual nos permita de que Brent pueda llegar a un promedio de $30. Entonces, no solamente quiero enfocarme en que todo lo negativo, como te mencionaba, de que la balanza comercial puede ser que quede un poco por debajo del indicador que nosotros hemos usado, pero también resaltar esto positivo, que creo que es relevante en el caso del Ecuador. Tenías una segunda pregunta, Luis. Sí, bueno, va con lo que acabas de decir un poco, pero tengo otra más. O sea que el escenario pesimista viene a ser unos 53,000 unidades en Ecuador, el pesimista, y casi pues, el optimista sería unas 70,000 unidades, más o menos. Es lo que entendí. Más o menos, totalmente. Okay. Ahí parte del trabajo que hicimos con Juan José prácticamente contemplaba entre 65,000 a 60,000 unidades, pero quiero resaltar de que acá lo que no podemos cuantificar, Luis, es de que probablemente los últimos 2 años hemos vendido 20,000 unidades más cada año de lo que teóricamente nos permitía el mercado a causa de la apertura del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Entonces hay un exceso de prácticamente casi 45,000 unidades que se vendieron el 18 y el 19, que sí están, pero no necesariamente están cuantificadas dentro de este volumen y nos bota un problema más de incertidumbre para el 20 y el 21, ¿no? Y la última pregunta, con tu experiencia, y me voy a mercados que tal vez ya están un poquito mejor, que puede ser China, con el tema del COVID. ¿Cómo ha cambiado el cliente? O sea, no sé si tienen alguna idea de cuáles son las preferencias del cliente ahora o la forma de comprar vehículos en China, por ejemplo, sí igual, o no sé cómo le han visto ustedes el comportamiento del cliente después de todo esta crisis que tenemos en países que ya apenas están saliendo algo. No sé si tiene algún dato de eso. Una pregunta excelente, Luis. Y déjame compartir algunos puntos importantes de referencia. En el caso de China, el flujo o las visitas a showroom son todavía un 30% por debajo de las visitas que teníamos el año pasado. Y esto es solamente, obviamente, a la segunda semana del mes de abril. No te incluyo las últimas 2 semanas. Sin embargo, a pesar de que todavía estamos un 30% por debajo en visitas a showroom, la cifra final del mes de abril probablemente acabe cerca del 0%. Lo cual quiere decir, tenemos menos tráfico, pero no necesariamente se está traduciendo en menos volumen. Y eso es positivo porque quiere decir de que en la China, por lo menos la gente que está llegando al showroom está comprando. Y entonces eso hay que tomarlo muy en cuenta de que si tenemos gente en el showroom, probablemente no es que está solamente hojeando el vehículo, sino que de verdad tiene interés de comprar el vehículo. Punto muy importante, ¿ya? Ese punto 1. Ahora, referente a los segmentos sobre los cuales estamos viendo movimiento en este momento. Y te hago referencia a China y a Brasil, que yo creo que Brasil también se alinea un poco más a nuestra realidad. Estamos viendo mayor volumen en el tema de segmentos un poco más premium. Quiere decir SUVs y de lujo. ¿Por qué? Porque el sector bancario se ha cerrado y está siendo más restrictivo con el consumidor de entrada. No sé también si de cierta manera haya un impacto en las tasas de desempleo en un consumidor de entrada, no sé también si haya un impacto psicológico en un consumidor de entrada, pero por lo menos estamos viendo de que las gamas superiores han ganado market share, han caído en volumen, pero han ganado market share a lo largo de este periodo, que es un poco inverso a lo que históricamente hemos visto, que el consumidor normalmente tiende a correr
a la opción más barata que hay en tiempos de incertidumbre. Obviamente son solamente 30, 45 días de datos que tenemos, eso no hace una tendencia, pero creo que ese es parte del comportamiento que estamos viendo en este momento en la China. Quisiera aumentar un punto adicional porque no necesariamente sé cuál vaya a ser la apertura que les va a realizar el gobierno para poder abrir los showrooms, pero lo que hemos visto en un caso en particular en el Canadá es de que en Estados Unidos se trató de pasar mucho a la venta online. Y eso incluía de que traen el vehículo a la casa y permiten de que se pueda sacar ese vehículo a hacer un test drive. En ese sentido, la provincia de Ontario puso una restricción de que si el vehículo iba a salir hacia un consumidor, de que el vehículo debía de ser sanitizado por una empresa externa, no el dealer, antes de llegar al consumidor para ese test drive y debía de ser sanitizado nuevamente al volver a ser metido a la concesionaria. Entonces, yo creo que ese punto es muy importante porque no sé, obviamente, la magnitud que se pueda realizar en cuanto a ventas online. Para Estados Unidos y Canadá ha sido muy exitoso, casi el 50% se está realizando online en este momento. En Brasil también se está empujando, pero la cifra es inferior. Estás hablando de un 10 a 15% online, porque los deals, los negocios, las ofertas son muy buenas. Pero si lo van a realizar, ese tema de sanitización creo que es importante contemplarlo, porque puede ser de que el gobierno lo haga restrictivo en algún momento. Otro punto que hemos visto en comportamiento de mercado es el empuje de flotilla. Entonces, en el caso de Brasil en particular, ponte, estamos corriendo un ritmo de 1,000 unidades diario y de repente nos aparecen 5,000 unidades que ya fue vendida por General Motors, Volkswagen, Hyundai, que fueron 2,000 o 3,000 unidades de flotilla que venden. Entonces, no sé si eran flotillas ya preofertadas y que había que entregarlas, o si es que simple y llanamente la oferta es tan buena y obviamente hay que generar liquidez, de que ese es otro conducto que también estamos viendo en el mercado brasileño, a través del cual se están haciendo oferta de vehículos en este momento. Bien. Pedro, muchas gracias. Gracias, Guido. Gracias, Luis. Tenemos una pregunta vinculada a los vehículos comerciales, camiones y buses. Aquí, por supuesto, que la situación es algo diferente porque las circunstancias de liquidez, que no solo está en el lado de las personas individuales, los particulares, sino que las empresas están en este momento en unas circunstancias críticas de liquidez porque han tenido que pagar no solo los tributos que corresponden o ya lo van a tener que hacer próximamente, las nacionalizaciones también que corresponden y hay que pagarlas anticipadamente, o los eventuales contribuciones que han hecho, los sueldos que se han tenido que pagar a pesar de que no hemos tenido ingresos, o incluso un eventual impuesto que viene por delante en esta ley humanitaria que está tramitándose en la Asamblea Nacional. Pues uno puede prever que el sector comercial, donde están los camiones y también donde están los buses, van a ser uno de los más afectados. Y esto se suma que el financiamiento va a estar cada vez más complejo para las empresas, en el que ya lo estamos viviendo en este momento, que prácticamente no identificamos acceso fácil al crédito para solventar nuestras necesidades de operación o de inversión incluso, pues este segmento puede ser uno de los de mayor contracción, va a depender de toda la cadena, la reactivación que tengamos y vemos que va a ser muy, muy lenta. Estimaciones preliminares que tenemos en la asociación pues bordean el 70% de contracción para este año en el segmento de vehículos comerciales. Y aquí te consultamos, Guido, sobre la visión del panorama de lo que tú estás viendo a nivel internacional y contextual, este segmento de camiones y de buses, ¿cómo se lo perfila? Gracias por la pregunta, Genaro. Yo no soy el especialista que prácticamente sigue el tema de pesados dentro de IHS Markit. Tenemos una unidad que es dedicada porque es un negocio particular ese. Sin embargo, sí puedo darles algunos parámetros globales. Si bien tenemos una caída de un 21%, 22% en materia de vehículos ligeros a nivel global, el espectro para pesados es aproximadamente de un 40-60% dependiendo del mercado. Y esto es obviamente porque
como veíamos al comienzo de la presentación, el tema industrial y el tema macro va a estar totalmente paralizado el segundo trimestre del año, una recuperación muy anémica el tercer trimestre. Vamos a entrar a turnos de operación y viéndolo solamente desde un punto de vista de manufactura, donde solamente vamos a usar un 30 o un 40% de toda la capacidad instalada que tenemos. Y entonces eso va a tener secuelas muy robustas sobre el tema de pesados. Pero es importante también resaltar de que tenemos mucho estímulo fiscal para el 2021. Tenemos un repunte en materia de tema de commodities. Estamos hablando de un incremento de casi el 40 al 50% en la proyección que tenemos para el barril Brent, yendo de 26, 28 dólares a 36 a 38 dólares. Y eso obviamente va a generar mucho movimiento. Entonces, si bien anticipamos de que pesado sufra más el 2020 por la naturaleza del negocio, el 2021 también debería ser robusto. Y eso quiere decir, les obliga a ajustar volúmenes de inventario de manera bastante fuerte a lo largo de estos 6 meses, pero también tienen que estar conscientes de que en el momento que se comience a reactivar el aparato económico, tienen que estar dispuestos a movilizarse de una manera muy veloz para poder proveer esos vehículos también en algún momento del próximo año. Pero excelente pregunta y lamento no poderla cubrir con mayor detalle. Excelente, muchísimas gracias por esta información. Y bien, creo que el panorama nos ha quedado claro, como lo habíamos anticipado nosotros de entrada, es muy complejo poder tener unas cifras. De hecho, la asociación en este momento no tiene una proyección para el año 2019. Hemos planteado algunos escenarios que están basados en lo que está ocurriendo durante el primer semestre de este año y escenarios, ¿qué pasaría si el ritmo de recuperación en el siguiente semestre fuera a un 40, a un 50, a un 60% en comparación con el año pasado? Son escenarios, pero no son proyecciones necesariamente de lo que creemos que va a ocurrir, porque el nivel de incertidumbre es muy alto. Como ustedes saben, nuestros factores económicos y la dependencia que tenemos, sobre todo en componentes externos, en nuestro tipo de cambio real, nuestro déficit de deuda externa, toda la complejidad que tenemos actualmente alrededor del petróleo y su precio y su inestabilidad, incertidumbre de cuánto va a quedar, en fin, pues nos impiden tener algo más cercano, más técnicamente construido como quisiéramos. Guido, la herramienta que ustedes tienen, y esto tal vez podrías comentar porque fue otra de las preguntas, nos decía sobre qué base viene la diferencia que podría haber entre los escenarios que nosotros hemos manejado, que no son proyecciones, por cierto, y la modelación que ustedes tienen, o sea, qué criterios y qué factores para llegar a estos niveles o estos números. Excelente punto, Genaro. PIB obviamente muy importante. Y esto es obviamente el valor real en dólares del Producto Interno Bruto. Y número 2, también, y a pesar de que los dos están relacionados, es simulación 1, que incluye cuenta corriente, y simulación 2, de que incluye balanza comercial. Porque ya el tercer elemento también es recíproco para las dos simulaciones, que es el crecimiento poblacional, donde nosotros prácticamente nos enfocamos solamente en la población hábil de 20 a 65 como un posible comprador de carro nuevo. Entonces, son esos los delineamientos que tenemos para estas simulaciones. Entiendo de que se puede entrar un poco más a detalle a ver el tema de el cambio o el costo de barril de petróleo, pero como ya lo tenemos de cierta manera reflejado en el costo en cuenta corriente y balanza comercial, no necesariamente lo incluimos como una línea separada, ¿no? En todo caso, recalco nuevamente de que los últimos 2 años hemos vendido algo más de lo que teóricamente nos permite acomodar el modelo. Sobre el margen de error del modelo, por lo menos el modelo nuestro, tenemos un promedio de certitud, un R al cuadrado, de aproximadamente el 85%, 1.85. Entonces, es para lo que es
Ecuador es muy estable, muy bueno, y ahí tenemos algunas discrepancias, sobre todo en el periodo 12 a 16 que tuvimos las intervenciones por parte del presidente Correa en la restricción y las cuotas que habían implementado a la industria, ¿no? Así es. Guido, muchísimas gracias por tu presentación, la visión, y queremos comprometerte a poder contar con tu visión, tu enfoque, el análisis que ustedes están desarrollando sobre la industria a nivel regional e internacional y también de lo que está pasando en el Ecuador. Cuenta también con nosotros desde la asociación para poder proporcionar cada una de las actualizaciones que corresponden en estas circunstancias. Agradecerte a ti, agradecer a todos los participantes por habernos acompañado en la conferencia del día de hoy. Agradezco mucho, Genaro, esta oportunidad. Muy honrados de poder compartir con ustedes. Nosotros somos técnicamente un cliente AYADE, compramos y utilizamos los datos que ustedes tienen y a nivel personal deseo que Dios los proteja, Dios los cuide a ustedes y a sus seres queridos durante este periodo de incertidumbre. Quedamos prontos para poderlos apoyar con lo que ustedes necesiten. Estamos oyendo atentamente el pensamiento de Genaro y su equipo para poderlo reflejar hacia el resto de la industria que está muy preocupada con el desarrollo del comportamiento de las ventas de vehículos en América Latina. Con eso, les envío un fuerte abrazo, muchas gracias y hasta una muy próxima oportunidad. Un placer. Hasta pronto. Chao. Gracias, Guido, gracias. Gracias a todos.